fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, hombres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo. Bueno, hermanos, muy buenos días con todos. Mi nombre es Carlos, para los que tal vez aún no me conocen, y como dice mi esposa, hoy día tengo la bendición de poder llevarles un mensaje a ustedes. Realmente cuando me indicaron que podía darles un mensaje y poder colaborarles en este domingo, muchas ideas vinieron a mi cabeza. Dije, Dios mío, ¿qué quieres que pueda llevar a tus hijos, a tu pueblo? Debe ser un mensaje tal vez muy impactante, algo que cambie muchas vidas, y muchas cosas vinieron a mí. Y entre una de ellas, el Señor fue muy claro y me dijo, tú estás pasando por un proceso ahora. Lo mejor que puedes transmitirles a ellos es cómo lo estás viviendo y cómo yo te he sacado de eso. Y es así como el Señor puso a mí, y quiero empezar esta prédica, este mensaje, abriéndoles un poco mi corazón. Hace un par de meses, no es mucho realmente, seguramente ustedes les pasa lo mismo, tienen problemas en su hogar, problemas en su trabajo, dificultades, cosas que no salen como uno quisiera. Uno se levanta día a día y seguramente da lo mejor que uno puede dar, y a veces las cosas no se dan como uno quisiera, y uno se acuesta y el día siguiente nuevamente comienza la rutina, y tal vez esas circunstancias no cambiaron. Eso me pasó a mí, o me estaba pasando a mí hace un par de meses. Algo particular es que donde yo trabajo es mi hogar, yo tengo teletrabajo, entonces los problemas que yo tenía en mi trabajo era el mismo lugar donde yo supuestamente tenía que descansar, donde yo tenía que renovarme, en la compañía de mi esposa, de mis hijos, donde yo vivía. Pero no fue así, y el trabajo se juntaban con los problemas de la casa. Estamos educando a nuestros dos hijos, siempre es un desafío, son cosas que uno tiene que hacerlas con mucho amor, con mucho cariño, y siempre trata de evitarles cualquier malestar o cualquier cosa que les pueda afectar, que eso traduce en un problema para uno, porque tiene que ser muy cuidadoso en lo que haces en tu casa y cómo les educas a tus hijos. Entonces para mí se me juntaron las dos cosas, los problemas del trabajo, los desafíos de mi hogar en el mismo lugar. Fue tanto así que para mí salir de un problema a otro era cruzar una puerta, y llegué al punto en que mi mente comenzó a llenarse de tantas cosas en el día a día que yo me llenaba de problemas. Pensaba en todas las consecuencias que podían tener esos problemas, pensaba en las peores soluciones que podían darse esos problemas, y me empezaba a causar ansiedad en mí. Llegaba al punto en que cuando yo llegaba, mi esposa llegaba, estábamos todos en casa, no podía disfrutar de estar con ellos. Era tanto mi mente que estaba llenándose de circunstancias, de pensamientos, que en vez de edificarme hacían que me perturbe, llegando al punto en que yo empezaba a sentir ansiedad, una ansiedad que no sabía lo que iba a pasar más adelante, o en mi trabajo o en mi hogar, y todas las cosas se me pasaban ahí. Hace algún tiempo yo había escuchado de una prédica de otra persona sobre lo que era la depresión, sobre cómo se manifestaba el desánimo, y una de las señales que decía era que uno se levanta en la mañana y no tenía ese motor, esa sensación de empezar un día, esa necesidad o ese desafío de que por qué vas a iniciar tu día y por qué vas a terminarlo. En su momento, cuando yo lo escuché, lo subestimé y dije, no, eso debe ser para personas que no conocen del Señor. Esas son personas que tal vez no le ponen actitud a la vida y por eso se dejan caer. Irónicamente me estaba pasando a mí. Llegó una mañana en donde cuando me levanté sentía eso. Me costaba el poder decir por qué estoy levantándome, qué estoy haciendo, qué me impulsa. Los problemas van a seguir ahí, yo sigo trabajando y los problemas siguen ahí, las dificultades en mi hogar siguen levantándose y nada cambia. En ese momento recuerdo una noche estábamos con mi esposa orando y tuve que decirle, dije, mi amor, siento depresión, siento desánimo en mi corazón, no tengo una razón para seguir haciendo esto que estoy haciendo, no hay nada que me levante, que me impulsa a lo que estoy haciendo. Y créanme que para mí fue algo bastante desafiante, porque hace un año, para los que han estado cerca de mí, yo recibí una sanación sobrenatural en mi vida, en mi cuerpo. El Señor me restauró completamente de un mal que yo tenía en mi espalda.
Hace un año, antes de eso, yo tenía dolores constantes, vivía con dolor. Todas las mañanas yo me levantaba y tenía mis pastillas, tenía un proceso en la mañana donde trataba de liberar algo mi dolor, pero siempre me levantaba. Y durante todo ese tiempo que tenía dolor, nunca experimenté esa depresión como la que les estoy contando ahora. Luego de haber pasado este año en donde el Señor sanó mi espalda de una manera maravillosa, en donde el Señor me mostró que tenía un propósito para mí, haber pasado esa prueba y ver palpar en mi vida una sanación, ahora me estaba lamentando por algo que ni siquiera tenía un efecto. Yo estaba preocupándome por problemas que aún no habían estallado, circunstancias que no eran catastróficas, pero ese sentimiento en mí era real. Esa acción que tuve en mí de no levantarme motivado cada mañana era real. Tal vez los problemas no eran reales o no eran graves como yo o mi mente los imaginaba o los creaba, pero la sensación en mí era verdadera. Y cuando yo estaba revisando esto que el Señor me permitió pasar, trajo a mí una enseñanza que era de la vida del rey Saúl. El rey Saúl fue un rey que fue puesto por respuesta de su pueblo. Su pueblo le clamaba por un rey, quería que tengan un rey como otras tribus en ese momento. Y el Señor puso a Saúl, lo escogió como rey y lo ungió. Ese hombre tenía un propósito, fue ungido como Dios, fue ungido por Dios. Y en la primera de Samuel 13 se empiezan a narrar cómo las batallas del pueblo de Israel empezaron contra los filisteos. Esas batallas fueron muy victoriosas gracias a que el Señor respaldaba a Saúl durante ese tiempo. Hubo un momento en 1 Samuel 13, 11, 14 donde narra que cuando Saúl ya había empezado sus batallas y el pueblo de los filisteos iban a contraatacar, él tenía que esperar 7 días, le había dicho el profeta Samuel que espere y que él iba a llegar, pero él no pudo esperar. Él se sintió ansioso, se sintió preocupado, se sintió nervioso y por su propia cuenta él decidió hacer holocausto al Señor para tener gracia de él en su vida. En Samuel 13, 11, ¿me ayudan por favor? Sí. Dice, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho, Saúl? Le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Mica, cerca de aquí, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¿Qué tontería?, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios, y si lo hubieras obedecido el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Cuando leí este versículo vino muchas cosas a mi mente. ¿Cuántas veces nosotros nos creamos cosas en la mente y queremos solucionar los problemas que a veces vemos que el Señor no los soluciona? Y esas decisiones nos llevan fuera de la gracia y de la voluntad del Señor. A mí me pasó. Estos problemas que yo me figuraba en la cabeza y tenía en mi cabeza, tal vez no pasaban, o eran asuntos en que yo les decía al Señor, esto lo manejo yo, Señor, gracias, tú ya me sanaste, desde aquí en adelante me encargo yo. Y no fue así. El Señor tenía un propósito, y yo al estar inundado en estos problemas en mi mente, dejé de estar disfrutando de la bendición y la gracia que el Señor me había dado, como le pasó al rey Saúl. Saúl, desobediente, hizo lo que en su mente él dice, me pregunté a mí mismo y pensé que no ibas a llegar. Ya me puse algo en mi cabeza, dije, si no lo hago yo, esta batalla no la voy a ganar, y fue desobediente y no cumplió el propósito del Señor. Más adelante el rey Saúl nuevamente fue instruido para que tome venganza o tome batalla contra el pueblo de los amalecitas, y la orden fue muy directa. Le dijo, ve y destruye todo por completo, que no quede nadie vivo, que no quede nada levantado en ese pueblo. Él fue, nuevamente Dios le bendició y ganó esa batalla. Pero una vez más Saúl no fue del todo sabio en su pensamiento. Tomaron al rey Agag de los amalequitas como rehén, y todo su pueblo dejaron los mejores ganados, ovejas con ellos y lo llevaron. Ellos se justificaron, dijeron, no, esto es para el holocausto del Señor, a pesar que la instrucción del Señor había sido otra, que destruya todo por completo. Samuel nuevamente lo confrontó y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué no obedeciste al Señor? Saúl nuevamente en su mente se justificaba y decía, es que esto es para un holocausto del Señor.
Y el profeta le dijo: el Señor prefiere más tu obediencia que tu sacrificio. Luego Saúl se confronta en Samuel 15:24 y dice: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Nuevamente el miedo le llevó a Saúl a tomar una decisión incorrecta. Nuevamente el miedo le llevó a Saúl a tomar unas acciones por su cuenta sin considerar lo que Dios había establecido para él. Y aquí se confirmó una vez más cómo su desobediencia le sacó del lugar en el que el Señor le había puesto. Saúl fue escogido como un rey con un propósito, fue ungido por el Señor. Él tenía todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios, pero sus decisiones incorrectas, alimentadas por pensamientos negativos que él dejó sembrar en su mente, lo sacaron del plan de Dios. Muchas veces a nosotros nos puede pasar cosas similares. Nosotros nos cuestionamos qué estamos haciendo con nuestra cabeza, con nuestra mente, y a veces decisiones que tomamos sobre nuestra vida personal, espiritual, familiar, están motivadas por un temor, por un miedo, y no hacemos lo que el Señor nos llama. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. El Señor nos muestra innumerablemente en su palabra cómo Él es la fuente para que nosotros podamos mantener nuestro pensamiento alineado a lo que Él cree, y con esto mantenernos dentro del propósito del Señor. El Señor en su palabra nos da, o pudimos extraer de su palabra, 3 herramientas que Él nos pone de cómo podemos cuidar el pensamiento para mantenernos en el propósito del Señor, que yo voy a compartirles brevemente, que es cómo el Señor me ayudó a poder restaurar aquello que se había roto, porque yo permití que pensamientos de derrota, de desánimo, ¿sí?, se dejen en mi mente. Primero tenemos que ser selectivos con nuestros pensamientos. Tenemos que identificar qué mentiras estamos dejando que pasen en nuestra mente y luego arrancar de raíz y volver a plantar. Empezando con la selectividad de nuestros pensamientos. El Señor nos dice en 2 de Corintios 10, del 4 al 5. No sé si me ayudan, por favor. Gracias. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. El Señor nos alerta y nos anticipa que vamos a tener estas pruebas en el mundo. Se van a levantar en nuestra mente fortalezas que van a ir en contra de la voluntad del Señor, pensamientos que no van a estar alineados al propósito de Dios en nuestras vidas. Esos pensamientos pueden generar sentimientos que más adelante van a tener acciones que pueden distanciarnos del plan del Señor, acciones que pueden lastimar a las personas con las que estamos, a los seres más queridos, y todo porque empezó con un pensamiento. Y el Señor nos dice que debemos tomar cautivo todos esos pensamientos y llevarlos a la presencia del Señor. Llevar cautivo es apresionar algo para que no tenga efecto en nosotros. Muchas veces nos pasa lo opuesto. Los pensamientos nos tienen cautivos de la acción o de la inacción. Muchas veces los pensamientos nos limitan a que nosotros tomemos acciones en nuestras vidas. Y como le pasó al rey Saúl, nos justificamos. Es que tal vez yo fui ofendido, es que tal vez me lastimó tanto que mi pensamiento no permite que yo le dé perdón a mi hermano o a alguien de mi familia. Y el pensamiento negativo nos mantiene encerrados y no nos permite vivir la bendición del Señor en nuestras vidas. Pero ¿cómo saber si ese pensamiento que está teniendo fortaleza en nuestra mente o no es del Señor? Nosotros estamos llamados a ponerlos a prueba siempre. Todo pensamiento que pasa por nuestra cabeza tenemos que poner a prueba. Pero ¿a prueba de qué o contra qué? Y es a prueba de la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver que lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Nosotros cuando yo estaba preparando esta prédica, me vinieron tantas ideas
en mi mente y muchas de ellas podrían haber sido justificadas. Tal vez en mi propia prudencia, tal vez en lo que estaba viviendo, como les decía, estoy pasando circunstancias que no me permiten disfrutar. Señor, lo que estoy viviendo es real. Tal vez tenemos un diagnóstico que nos entristece. El diagnóstico es real y nosotros lo estamos viviendo así. Pero como dice aquí, la verdad está en la palabra del Señor y esa es la que el Espíritu Santo nos muestra y esa es la que nos trae vida y nos reaviva. Entonces todo pensamiento que llega a nuestra mente que vaya en contra de la que es la palabra del Señor, que es la verdad, debemos tomarlo cautivo y llevarlo a los pies del Señor y evitar que ese pensamiento nos quite de la inacción que Él tiene para nosotros, sus hijos. Entonces una vez que nosotros hemos podido aislar el pensamiento, identificado qué es lo que está llegando a nuestra mente, también tenemos que identificar cuáles son las mentiras que puede generar ese pensamiento. Las mentiras nos conducen a narraciones falsas, a narrativas falsas que dan lugar a reacciones exageradas. Cuando yo les estaba contando esto que yo viví, tenía problemas, estaba haciendo mi gestión de mis trabajos y surgían dudas de lo que estaba haciendo, si estaba correcto o no estaba correcto. Habían dudas si lo que estábamos haciendo en la empresa iba a tener problemas más adelante o no. Estábamos haciendo compra de equipos bien o mal y esto generaba dudas. Todos esos pensamientos comenzaron a generar una narrativa negativa en mí. No soy la persona para este cargo, no soy la persona necesaria para hacer las cosas bien. O puede llevarnos en la casa, tal vez. Yo no soy el padre espiritual que mis hijos o mi esposa necesitan. O yo no soy ese hermano o ese hijo que mis padres necesitan o mis hermanos necesitan. Y esas narrativas, esas mentiras que llegan a nuestra mente pueden ser mensajes sutiles, como les digo, algo tan básico como que tal vez no soy idóneo para lo que estoy haciendo, o mentiras muy descaradas que puede poner el enemigo en nosotros, en donde nos dicen, por lo que tú has hecho, no tienes salvación. Por lo que tú has hecho, tienes condenación. Y esas son mentiras que el enemigo pone a nosotros. Y esas mentiras, en la medida en que nosotros vayamos alimentándolas, repitiéndolas en nuestra mente, nos crean narrativas peores. Y las narrativas peores desembocan en acciones exageradas, como me pasó a mí. Como les digo, ninguno de los problemas que mi mente tenía se materializó. Nada de las cosas que yo pensé que podían pasar, que el equipo estaba mal comprado, que las cosas estaban mal diseñadas, mal especificadas, pasó. Nada de eso sucedió. Pero en mí me generó un sentimiento negativo y tomar una acción exagerada. Decirle a mi esposa y expresar en mi vida, estoy deprimido, que cada mañana no me pueda levantar con un ánimo, que no pueda darles una palabra de ánimo a mis hijos o a mi esposa, para decirles, vamos, esto hay que lucharle. Yo era el primero que necesitaba eso y era el primero que se generó esa necesidad, por dejar que el pensamiento negativo quede en mi mente. Pero el Señor no quiere que vivamos en medio de estas mentiras, el Señor no quiere que vivamos, que nuestra vida viva en medio de estas acciones incorrectas generadas por la mentira. Nosotros tenemos que empezar primero a conocer que nosotros tenemos el potencial de tener la mente del Señor. En Romanos 8, 5, 6 nos dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva la vida a la paz. El Señor nos da en su palabra esas estrategias de cómo nosotros tenemos que confrontar. Yo no sé si en este momento ustedes estén pasando alguna prueba o tal vez estén dejando que en su mente una pequeña mentira esté despertando, un pequeño pensamiento en contra de la voluntad del Señor se esté iniciando. Lo que yo les puedo recomendar, hermanos, es que identifiquen eso, por más pequeño que pueda parecer, y empecemos a recordar que si nosotros empezamos a vivir con el Espíritu, ese pensamiento va a empezar a desaparecer y nuestro pensamiento va a estar alineado a lo que el Señor quiere. Pero si nosotros seguimos alimentando ese pensamiento con la carne, con nuestros deseos, con tal vez nuestro temor, nuestra inseguridad, o también puede ser el lado opuesto, tal vez nos sentimos tan autosuficientes que creemos que la presencia del Señor no es necesaria,
porque a mí me va bien como estoy, porque las cosas que estoy haciendo son suficientes y estoy teniendo éxito. Ese pensamiento de autosuficiencia también nos lleva lejos del Señor. Y nosotros tenemos que identificarlo y poder atenderlo como el Señor nos dice, a través del Espíritu, poniéndole en contra de la palabra del Señor, en contraste con la palabra del Señor, y saber si es que esto es lo que el Señor quiere. Si nos fijamos, nosotros somos lo que pensamos. Como yo les dije, yo durante este tiempo estaba pensando en cosas muy negativas. Mi esposa muchas veces me sacaba a la luz, me decía, oye, pero tú todas las cosas negativas las piensas. Y yo me justificaba y le decía, sí, me gusta pensar en lo malo y estar preparado para lo mejor. Pero eran unas maneras artificiales en que yo me justificaba de poder tener ese pensamiento negativo y no invitarle al Señor a mi planificación, a mi mente, a mi vida, para poder confiar en Él. En 1 Corintios 2:16 nos dicen, ¿no? Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Es verdad, nosotros muchas veces nos cuestionamos y decimos, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué propósito tiene el Señor en esta prueba que ha permitido que pasemos? Y es el Espíritu Santo el que nos revela en la medida en que nosotros nos rindamos a Él y podamos buscar su ayuda. Como les dije, yo me demoré mucho tal vez en poder darme cuenta que tenía que acudir al Señor inmediatamente el momento que tuve mi primer pensamiento negativo de derrota en mi mente. Pero no fue así, yo quería manejarlo a mi manera, yo dije, no, yo lo puedo controlar, es cosas laborales, el Señor está para las cosas espirituales, estas cosas de laborales las manejo yo. Grave error, dejé que eso siga pasando y alimentando mi mente, cuando el Señor nos advierte en su palabra que solo a través del Espíritu podemos tener el entendimiento que necesitamos para saber por qué pasan las cosas. Ahora entiendo por qué el Señor me permitió pasar esa prueba, y era para poder transmitir a personas que están tal vez necesitando un mensaje de aliento, saber que a pesar de las circunstancias que estén viviendo o que puedan vivir, debemos renovar nuestra mente todos los días. Las circunstancias que estamos pasando, como vimos en el video, en su momento Pedro estaba muy seguro de lo que estaba viendo, muy seguro de lo que estaba haciendo, pero en su momento su mente se distrajo y dejó de verle al Señor y empezó a ver las circunstancias y el problema. Y muchas veces nos pasa eso. Y no es necesario que nos sintamos mal o que sintamos un remordimiento, sino que aceptemos que el Señor es necesario en nuestras vidas en cada momento y decisión, y que volvamos a Él lo más pronto posible para evitar que esos pensamientos sigan haciendo obras negativas en nuestra vida y que no afectemos a nuestro entorno, a las personas que nos rodean y nos aman. En Efesios 4:23 al 24 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. El Señor nos llama a que busquemos siempre la palabra del Señor y que busquemos tener el pensamiento de Cristo. Y aquí nos dice que el potencial que podemos tener es ese, el pensamiento de Cristo. Y si ustedes saben que ese potencial es posible en nosotros, ¿qué estamos haciendo para lograrlo? Es como cuando te diga o nos digan, mira, la tierra que tienes en tu jardín es muy rica, esa tierra tiene un potencial para ser un jardín maravilloso, y todo lo que depende para que ese jardín florezca es el tipo de semilla que tú pongas. Así somos nosotros, fuimos creados de una manera maravillosa, el Señor nos creó a su semejanza, tenemos un potencial inmenso de ser buenas obras, de ser parte del plan del Señor a muchas más personas. Y todo eso empieza en la manera en que nosotros nos convenzcamos de ese propósito en nuestra mente y podamos a través del Señor hacerlo real en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos identificado cómo ese pensamiento nos ataca, ¿no es cierto? Tenemos que empezar, a lo mismo que en la jardinería, empezar a sacar esas raíces malas que hemos dejado que estén haciendo obra negativa o generando sentimientos negativos en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y la manera en que nosotros vamos a empezar a arrancar esa raíz está en Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos.
cuando nosotros tenemos la palabra del Señor como nuestra herramienta para poder hacer esa jardinería que necesita nuestra mente, vamos a empezar a identificar aquellas cosas que tal vez están muy ocultas por nuestro sentir, por nuestra carnalidad. Y el Señor nos saca y nos dice: mira, hijo, esto necesitas entregarme a mí, necesitas rendirte también a esto, a la autoconfianza, tal vez a los temores, a ese sentimiento en que decimos: mira, no soy suficiente, y son cosas que en nuestro corazón están causando estos pensamientos. Pero el Señor nos dice: usa la palabra, usa mi palabra para que puedas identificar aquello que te está estorbando, aquello que está generando un pensamiento negativo en tu vida y que puede causarte más daño, como lo hizo el rey Saúl, y que puede inclusive llevarte lejos de mi propósito, y vas a dejar de experimentar la grandeza y la bendición que es vivir con la presencia del Señor en nuestras vidas. Entonces, una vez que identificamos cuál es esa raíz que está causándonos estos pensamientos negativos, destructivos, no podemos dejar vacío ese jardín. Tenemos que empezar a sembrar la palabra del Señor, sembrar las cosas buenas que el Señor quiere. En Santiago 1:21 dice: así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder de salvar su alma. El primer paso, cuando me vino a la mente la palabra humildad, es aceptar que estamos mal. ¿Cómo nosotros podemos ser humildes si es que nos gusta o queremos mantenernos en ese pensamiento que es negativo? La falta de perdón, por ejemplo. A lo mejor somos resultado de una ofensa grave y amerita que nosotros guardemos rencor o falta de perdón en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero el Señor nos llama a que con humildad nos acerquemos a Él a recibir una semilla. A veces hemos sido nosotros muy duros con unas personas en nuestro entorno familiar, con nuestra familia o inclusive en el trabajo, y eso ha causado en nosotros un corazón duro. Tal vez hemos sido muy orgullosos en decisiones que hemos hecho, todo lo opuesto a lo que el Señor quiere, que con humildad nos acerquemos a Él para recibir su palabra. Entonces, la primera cosa que yo hice luego de identificar esto que estaba pasando fue pedirle perdón al Señor, fue decirle: Señor, te pido perdón porque permití que una flecha del enemigo, un pensamiento destructivo empiece a hacer obra en mi cuerpo. Este es tu cuerpo, Señor, y a pesar de eso yo dejé que ese pensamiento comience a hacer obra en mí, hasta llegar al punto de declarar que me sentía deprimido, que tenía ansiedad, que sentía depresión. Yo tenía que pedirle perdón al Señor, aceptar que me equivoqué, aceptar que las acciones que yo quería controlar con mi entendimiento, con mi conocimiento, pensé que eran superiores a lo que el Señor podía hacer en mi vida, y tuve que pedirle perdón, arrodillarme y pedirle perdón por haber permitido que el enemigo haga eso en mi mente y que trate de hacer eso en mi vida. Y con esa humildad empecé a buscar la palabra del Señor. Con esa humildad acepté que estaba mal, acepté que tenía que empezar a hacer las cosas como el Señor quiere. Y ¿saben qué? El Señor me entregó nuevamente un corazón restaurado, un nuevo corazón, hablamos nosotros siempre, porque el Señor no repara las cosas, las hace de nuevo. Y así fue como la vida en nuestro hogar empezó a haber cambios. Iba a decirlo irónicamente, pero para el Señor no hay nada irónico en esta tierra. Esta semana nosotros, los que hemos estado atendiendo el discipulado, el mensaje que tenía era sobre el propósito de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros. Y parte de saber cuál es el propósito, o mejor dicho, parte de poner en obra el propósito, es entender el propósito y aceptar el propósito. Cuando nosotros estamos experimentando pruebas, desafíos en nuestra mente, lo que le pasó al rey Saúl fue eso, fueron pensamientos que le quitaron del propósito del Señor. Él como rey tenía un propósito para su pueblo. Nosotros como cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, tenemos un propósito, y muchas veces dejamos que pensamientos negativos nos quiten ese propósito. Hay veces que nosotros no logramos asimilar el propósito de la iglesia como nuestro, y tal vez eso nos dificulta ser parte activa de una iglesia. Pero no es porque nuestra naturaleza sea así, es porque el pensamiento que estamos dejando que habite en nuestra mente va en contra de esa voluntad del Señor. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de compartir esta semana este aprendizaje, y el Señor simplemente iba uniendo más puntos en nuestra mente y en nuestra vida.
mostrándonos cómo si queremos nosotros ser fieles siervos de nuestro Padre, tenemos que entender el propósito que trajo para su iglesia. Y yo les invito, hermanos, para que analicemos a cada uno de nuestros pensamientos, a cada uno de nuestras mentes, ¿qué nos está evitando que podamos cumplir ese propósito del Señor en nuestras vidas? ¿Qué estamos nosotros dejando sembrar en nuestro pensamiento que nos evita ser parte activa de la iglesia, de ese propósito que el Señor tiene? Muchas veces nosotros subestimamos la capacidad que el Señor nos da como cuerpo de Cristo juntos. ¿Cómo podemos nosotros alimentarnos? ¿Cómo podemos nosotros animarnos el uno al otro? Y a veces subestimamos esa capacidad. Y eso es resultado de un pensamiento que puede llegar a nuestra mente. Y dejamos muchas veces esa bendición que el Señor nos da de poder compartir en comunidad la palabra del Señor. El Señor me dio en esta ocasión esta oportunidad de en comunidad yo pueda exteriorizarles algo que estuve pasando y que gracias a Dios el Señor me pudo enderezar. Yo no sé si ustedes en este momento están pasando alguna prueba, tienen alguna necesidad en su corazón, tal vez el enemigo ha levantado en sus mentes alguna narrativa falsa que les evita poder tener o disfrutar esa presencia del Señor 100% en sus vidas. Pero yo les invito a que tomen este mensaje como cierto en sus corazones y empiecen a buscar de la palabra del Señor. Empiecen a buscar únicamente su palabra. Permitan que Él haga obra en sus vidas y les deje mostrar aquello que les está estorbando en su corazón y en su mente, que no les permite disfrutar la presencia del Señor. Luego de que Saúl desobedeció tantas veces, él estuvo arrepentido y le clamaba a Samuel y le decía: no me dejes fuera de esto, quiero seguir siendo parte de esto. Pero su desobediencia y su corazón había sido tan fuerte, ajeno al Señor, que el Señor ya tenía un plan B y era el rey David. No dejemos que estos pensamientos negativos hagan obra en nuestras vidas y nos llamen y nos alejen de la voluntad del Señor para nuestros hogares, para nuestra comunidad, para nuestra vida personal. Seamos nosotros miembros activos del propósito del Señor en nuestras vidas y dejémonos que Él nos pueda utilizar para eso. Ese era el mensaje que yo les tenía, hermanos, en este día. Quisiera, si me permiten, orar por cada uno de ustedes y orar por este pensamiento, por fortalecernos en mente la presencia del Señor. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos limpios y llenos de su Espíritu Santo.